bien, hermanos. Primer capítulo de Génesis, la creación. Y cómo Dios crea todas las cosas para nosotros y para que tengamos calidad de vida. Ahí se nos dan unos principios básicos para tener calidad de vida. Amén. No hay mejor cosa que seguir los pasos que el Señor nos marca para tener la vida que Dios quiere que tengamos. Capítulo 2. ¿Cómo Dios hizo las cosas? En el principio, lo que Dios hizo. Capítulo 1. Capítulo 2. ¿Cómo lo hizo Dios? Y vimos que en la forma en que Dios hace las cosas, ya nos va indicando su propósito. En la forma en que Dios hace las cosas, Él ya nos va indicando su propósito. Él hace al hombre del polvo de la tierra. Pero que más adelante las Escrituras dice que el hombre es como un vaso. Es como un vaso. El hombre está hecho como un vaso porque en el propósito de Dios está el ser el contenido de este vaso. Vimos, por ejemplo, cómo Adán es creado y Eva es edificada. Y ya ahí, como Adán es una figura, de acuerdo a lo que se dice en Romanos 5:14, de aquel que había de venir, entonces estuvimos aprendiendo cómo entre Cristo y su pueblo se produce lo mismo. ¿Qué es pueblo de Dios? ¿Qué es lo que podemos llamar esposa de Cristo? Esposa de Jesús. Aquello que sale del propio Jesús. Cualquier otra cosa no sirve para ser esposa. Lo mismo que ninguna de las cosas creadas por Dios, que Dios mismo dijo que era bueno y bueno en gran manera, pero aún así no servía para ser el enfrente, no servía para ser la compañera de Adán o del varón. Amén. Y hoy tenemos el capítulo 3, lo leemos completo y entresacamos algunas enseñanzas de las que hay ahí. Amén. 3 de Génesis a partir del versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, lo que él quiso ser, lo que él quiso ser cuando era un ángel de luz, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco o al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, él me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho?
Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, a la serpiente no le pregunta, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines, una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. A esto yo lo voy a titular Origen y explicación de todo lo que ocurre en el mundo hoy. Origen y explicación de todo lo que ocurre en el mundo hoy. Dios tiene un enemigo que odia todo lo que Dios ama y quiere destruirlo. Voy a repetir esto. Dios tiene un enemigo. Ya sabemos cómo se llama, ¿verdad? Y este enemigo odia y quiere destruir todo lo que Dios ama. Jesús dijo de él en Juan 10:10 que el ladrón, a ver si lo encuentro, Juan 10:10, dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el ladrón, se refiere a Satanás, él viene a robar, a matar y destruir. Esa es su especialidad. A veces nos roba el gozo, a veces mata nuestra reputación, a veces destruye muchas ilusiones que nosotros tenemos y procuramos en el Señor. Él es así. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, también ese es su ministerio. Robar,
matar y destruir. Y además Satanás es un buen estratega. Satanás es un buen estratega. Mira lo que dice Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Acerca de sus actividades. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es un buen estratega y fijaos que dice, no que engaña a unos poquitos, no engaña a unos poquitos, engaña al mundo entero. La primera de Pedro 5:8, recordáis, este texto es bastante conocido porque habla de el león rugiente, el león rugiente. Dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Una de sus estrategias, y que con Eva le dio resultado, es poner en duda la palabra de Dios. Con Eva le dio resultados, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho 3:15, dice, no, 3:5, 3:1, así, eso es 3:1, perdón. Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, y luego lo dice, no, que sabe Dios que seréis como Él, conociendo el bien y del mal. O sea, Dios nos ha dicho toda la verdad. Dios nos ha dicho toda la verdad. Una de las estrategias que más utiliza nuestro enemigo es conseguir que pongamos en duda la palabra de Dios. Esta mañana, oyendo un audio de David, nos comentaba mi hijo David cómo estaba compartiendo del Señor y de la palabra a un grupo de unos 10 jóvenes más o menos. 10 jóvenes, ¿no? Y la mayoría de ellos estaban expectantes, ¿no? Pero de pronto salió uno que dijo, bueno, ¿y cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y que el hombre no ha metido la mano ahí? ¿Verdad? Y lo malo, dijo David, es que consiguió de unos 10 que eran llevarse a 5. Llevarse a 5, ¿verdad? Porque esta es una de las estrategias más poderosas para destruirnos que utiliza el enemigo de Dios, ¿verdad? Poner en duda su palabra. ¿Qué es lo que desea para no darle mucho tiempo al enemigo de Dios? Pero esto sí creo que es importante. ¿Qué es lo que desea sobre todas las cosas el enemigo de Dios? Fijaos bien, Satanás desea meter su simiente en nosotros. Meter su simiente en nosotros. ¿Y cómo lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Fijaos, yo he dicho otras veces que Él hace que nuestros primeros padres coman del fruto del árbol
del conocimiento del bien y del mal. Un árbol que tiene conocimiento experimental, porque el pecado no es una doctrina fuera de nosotros, hermanos. El pecado no es una teoría, el pecado es experiencia. Es experiencia. Y este árbol tiene la capacidad de hacernos experimentar el bien, el mal, el bien que es capaz de producir este árbol, no Dios. El mal y produce muerte. Pero ¿cómo lo hace? Fijaos, yo a veces he dicho, mirad que no le dijo, anda, lame un poquito el tronco del árbol. No le dijo eso. Era agradable a la vista. Ni darle un bocadito al tronco, a una rama. No. Sino comer del fruto, que es donde está la semilla. Que se vuelva a sembrar para que esto crezca y dé fruto, ¿verdad? Ahora, pregunté el otro día, no recuerdo a quiénes, estábamos allí en Toledo, estaban hablando de nutrición. Y le pregunté, bueno, según tengo entendido, lo que ingerimos va al estómago, los jugos gástricos deshacen esto, y luego los elementos que nos alimentan van a la sangre, ¿no? Van a la sangre y la sangre se encarga de repartir según las necesidades de nuestro cuerpo. Fijaos, lo que comes al estómago, de tu estómago a la sangre. ¿Y qué dice Levítico capítulo 17 sobre la sangre? Que en la sangre está la vida. Que en la sangre está la vida. Así que al comer nuestros padres de ese fruto, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a su sangre? No solamente sino que metieron la simiente del enemigo de Dios. Metieron la simiente del enemigo de Dios, ¿verdad? Ahora, la simiente de Satanás en nosotros, ¿qué es lo que ha producido? Lo que nosotros llamamos carne. Ya vamos entendiendo quizá un poquito a Pablo en el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Luego vamos a ir ahí. Pero vámonos antes a leer Génesis 6, digamos, los resultados de haber ingerido. Capítulo 6 del 1 al 6 de Génesis. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellos le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón eran solo hacer siempre mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. ¿Veis el resultado de la simiente de Satanás en nosotros? Romanos, de lo que hablaba antes, capítulo 7, fijaos bien la experiencia de Pablo en él mismo. Pablo cuando estaba en el Señor era maravilloso, pero cuando estaba en él se las traía.
Así que capítulo 7 del versículo 14 al 24 leemos: porque sabemos que la ley es espiritual. Es bueno entender esto, hermanos. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado, no dice los pecados, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no lo hago yo, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora, que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? En el capítulo 8 ya encontramos la respuesta a esto. Pero fijaos bien, hermano, el pecado dentro de nosotros, sembrado, es una naturaleza. Y es la naturaleza del enemigo. Es lo que la Biblia llama la carne. Y la carne, la naturaleza de la carne, es totalmente contraria a la naturaleza de Dios. Eso es lo que dice en el capítulo 8, fijaos bien, del 5 al 8 leemos si queréis. Capítulo 8 del 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahora fijaos bien en este texto. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué es enemiga de Dios la carne? ¿Por qué la ley y la carne es imposible que se entiendan? Porque la ley, ¿cómo es? Santa, justa y buena. ¿Y quién es así? O sea, la ley en realidad es la misma naturaleza de Dios escrita y expresada. La ley es la naturaleza de Dios. Por eso la naturaleza de Dios, la carne no puede entenderla porque es la naturaleza del enemigo de Dios. No puede. Por eso la carne no tiene reforma. La carne no tiene reforma. ¿Y cómo trata el Señor con nuestra carne? ¿Cómo lo hace? Romanos 6, a ver, versículo. ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El verso 6 es importantísimo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre será crucificado. ¿Tienes que crucificarlo o fue crucificado? Fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido,
a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén, hermanos. Voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí sabemos y creemos que Cristo en la cruz murió por nosotros. A que lo que creemos todos los que estamos aquí. Sí. ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Ahora, ¿creemos que cuando Cristo murió nosotros murimos con Él? Eso es lo que dice el texto. De tal manera que a la hora de andar de acuerdo a la voluntad de Dios, andamos conforme a esta verdad. Es que ya no tiene por qué reinar el pecado en mí. El pecado, la naturaleza que estaba en mi carne, ha sido crucificada. Por lo tanto, puedo andar en victoria. Por medio de la fe, puedo vivir así. Luego, para seguir, esto lo ampliaremos quizás, no sé si en otra semana. Satanás en su estrategia crea un sistema que nosotros llamamos mundo, donde sus esclavos pueden desarrollar y hacer crecer su simiente. ¿Verdad? ¿A qué llamamos el mundo? Mira, Satanás es muy astuto. Dice, voy a coger mis simientes, mis genes, los voy a meter dentro de ellos. Y ahora le voy a crear un sistema para que mis genes se desarrollen. Y esto es lo que nosotros llamamos mundo. Y él ha creado un sistema para todo. Sistema musical, sistema en el deporte, sistema religioso, la tecnología. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Cualquier cosa que te guste, Satanás ya ha preparado un sistema para que tú desarrolles y yo desarrolle su naturaleza. Menos mal que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Amén. Y ahora no me da tiempo a hablar acerca de los efectos del pecado, pero lo digo rápidamente. Separación de Dios, muerte. Y aquí yo quería haberme parado un poco para explicar algo. Por ejemplo, muchas veces ponemos el ejemplo para una hiperpredestinación, no la predestinación bíblica, sino una hiperpredestinación, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estábamos muertos, un muerto no puede hacer nada. Tiene que ser alguien de fuera con capacidad y poder para darte la vida, ¿no? Y eso, a mí, ese texto me lo han utilizado bastantes veces para una hiperpredestinación. Pero hermano, cuando aquí dice, el Señor le dijo, no comas porque ciertamente el día que comieres morirás. La pregunta es, ¿murieron sí o no? Porque Dios ha dicho el día. Sí murieron porque se separaron de Dios. Ahora, estando muertos, tuvieron miedo. Se escondieron. Se hicieron talavantes. Por ahí andará con otra. Se hicieron talavantes. Hablaron con Dios. Hablaron con Dios. Y si nos vamos un poquito más adelante, oye, pues Abel acertó. El pecado ya había pasado a Caín y a Abel. Caín con su ofrenda no acertó, pero Abel sí. Abel sí. O sea que cuando hablamos de muerte, no estamos anulando algo que para mí es totalmente precioso y que Dios dio al hombre. La capacidad de elegir libremente, porque si no, ¿qué hace allí el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué hace allí? No lo ponga. ¿Qué hace allí, verdad? Así que, bueno, separación de Dios, división entre ellos, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hasta que come la mujer que me diste.
¿Verdad? La mujer que me diste ya no era ayuda idónea, sino estorbo. Ya no, la ayuda idónea se había convertido en un gran tropiezo, ¿verdad? Luego, división entre el hombre. Curiosamente, el nombre que le damos a la mujer Eva se lo puso él, el varón. El varón. Pero me encanta el nombre que le puso, porque tiene que ver con la vida. No tenemos tiempo de comentar esto, pero puso madre de todos los vivientes. No le puso, eres la ruina de mi vida. ¿Eh? Hay que ver la que has armado. No. Madre de todos los vivientes. Pero no tenemos tiempo, la verdad. Y luego la tierra produjo espinos. Y comento algo sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida para mí representa la vida Zoe, además lo dice, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Es la vida divina de Dios. La vida divina de Dios está estrechamente ligado con la simiente de Dios. La simiente de Dios. La simiente de Dios es Cristo. Y Cristo es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén, hasta aquí. Ahora hay algo que hay que solucionar para que el hombre vuelva a comer del árbol de la vida y pueda tener la simiente de Dios. Y está representado por lo que Dios pone para que el hombre no entre a donde está el árbol de la vida. Un querubín, espada de fuego. Los querubines en las Escrituras están relacionados con la gloria de Dios. Alguien dijo que eran los guardaespaldas de Dios. Sí, son los guardaespaldas, pero que expresan la gloria de Dios. Expresan la gloria de Dios. Me encanta ese texto en Isaías, donde cada querubín dice que tiene 6 alas. ¿Acordáis? Pero dice que con 2 alas cubren sus rostros. Cubren sus rostros, ¿no? Casi siempre interpretamos, y creo que está bien interpretado, es que la gloria que se desprende del trono de Dios es tanto de que ellos cubren sus rostros. Pero estos querubines han sido creados y están capacitados para ver mucho más de lo que nosotros podemos pensar de la gloria de Dios. Y sabéis una cosa que me gusta pensar. Esto es mío, esto no me atrevo a decir ni siquiera que es una interpretación correcta. Pero a mí me gusta pensar que son tan hermosos los querubines que tapan su rostro para que cuando miremos al trono no nos distraigamos con ellos. Miremos al realmente importante. ¿Eh? Sí. ¿Verdad? Me gusta pensar eso. A lo mejor es una interpretación extraña. Bueno, no lo sé. Cogerlo si queréis o no. Pero a mí me gusta pensar que ellos tapan su rostro porque son hermosos. Son muy hermosos. Que tapan su rostro para que nosotros, en realidad, fijemos nuestra vista en el que está en el trono, que es realmente lo importante. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, incapacitados para la gloria de Dios. Entonces, eso había que solucionarlo antes de comer del árbol de la vida. La espada tiene que ver con la justicia. Habla de la justicia. Había que solucionar el problema de justicia. Ahora necesitábamos ser justificados. Sin justicia, sin ser justificados, no podemos disfrutar de la vida de Dios. Es imposible. Vosotros sabéis que muchas veces he dicho yo, para tu seguridad en Dios, ¿tú en qué confías más? ¿En la justicia de Dios o en el amor de Dios? A ver, aquellos que están atrás, pensarlo. ¿En dónde te sientes más seguro? ¿En el amor de Dios o en la justicia de Dios? ¿Dónde te sientes más seguro? No me contestes, pero piénsalo. ¿Y vosotros? Casi todos me dicen en el amor, pero fijaos bien, ahí fuera
hay muchos, de tal manera amó Dios al mundo. El infierno está lleno de gente que Dios ama. Pero ni uno solo que haya sido justificado por Dios. Ni uno solo que haya sido justificado por Dios. Así que este texto, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es, hermano. Somos los justificados que Dios ama. Los justificados que Dios ama. Y el fuego, a veces en las Escrituras, está relacionado con la santidad. ¿Qué es lo que va a probar nuestras obras? ¿Qué le dice la voz de la zarza ardiente a Moisés? Descalza tus pies porque el lugar que pisas santo es, ¿verdad? Y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios que nuestro Mesías ha solucionado estas tres cosas. Estas tres cosas. Nos ha justificado, nos ha apartado y nos está glorificando.